Me llamo Michelle Steele. Yo sé que usted va a recibir ayuda de esta enseñanza. Tenemos más recursos en nuestro sitio de la red constructoresdefe.com. Queremos entrar en la palabra juntos, ¿ok? Efesios 1. En esta serie sobre las respuestas de Dios y el reino de las respuestas, queremos identificar cómo oír en el corazón, cómo recibir la información del cielo que Dios tiene para nuestras vidas, las cosas correctas, las direcciones para nuestras vidas. Porque es posible vivir en una manera en la cual recibimos la instrucción correcta y tomamos la decisión correcta y no tenemos que hacer una cosa vez y otra vez y cambiar siempre. Posiblemente esta es la voluntad de... No es la voluntad de Dios. Vamos a tratar algo diferente. Y sin una confianza, sin una claridad de su plan, de su dirección, de su instrucción, esa persona está tratando de identificar lo que Dios está diciendo, pero es posible identificar lo que Dios está diciendo. No es una cosa difícil, es una cosa que Dios nos ha dado la habilidad oír y escuchar de su espíritu. Entonces, Efesios 1, vamos a empezar con esta oración que está en verso 17. Verso 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Es una oración que viene por la inspiración del Espíritu Santo porque está en la Escritura. Dice aquí, el apóstol Pablo estaba orando, pidiendo que Dios le da a ellos sabiduría y revelación en sus corazones, en sus espíritus. ¿Ok? Vamos a repasar una cosa de la semana pasada. Proverbios 20 dice, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, en el corazón, como aguas profundas. El propósito, en esta traducción usa la palabra propósito, pero en otro, en Reina Valera dice consejo. El consejo está en el corazón como aguas profundas. Dios habla hoy, dice, las intenciones secretas. Las intenciones secretas. Y Nueva Versión Internacional dice, el propósito humano está en el corazón, pero tenemos que atraer, tenemos que acceder esta información, este propósito, este consejo. Necesitamos acceder en una manera específica. Dice, el hombre de entendimiento logrará extraerlo. El hombre de entendimiento puede acceder. Amén. Lo que está en el corazón. Sabemos también que en este mismo capítulo, Proverbios 20, verso 27, dice, lámpara del Señor es el espíritu. Espíritu significa corazón del hombre. Lámpara del Señor es el corazón o el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. Dios va a
poner su luz, su entendimiento aquí en el corazón. Dios quiere comunicar, relacionar con nuestros corazones. Aleluya. Con el corazón. Entonces, cuando nosotros queremos entender cuál es la decisión correcta, la respuesta no está aquí en la mente. La respuesta, según la Biblia, está aquí en el corazón. Dios va a poner la luz para la decisión. Él va a posicionar la luz aquí. Nosotros necesitamos usar la sabiduría, el entendimiento para acceder lo que Dios está diciendo en el corazón, en nuestro espíritu. Entonces, vamos a regresar a Efesios 1, porque en Efesios 1, esta es lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del apóstol Pablo, orar, pedir para la gente en esta región. Dice, y también es una cosa que para nosotros podemos usar esta en nuestras oraciones, porque pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu, su corazón, su espíritu, lleno de la sabiduría de Dios y operando en la revelación de Dios. La revelación es algo diferente, es algo espiritual. Revelación funciona en el corazón y viene de Dios. Revelación en el idioma original, la revelación usa esta ilustración. La definición de revelación significa remover el cubierto. Usted puede identificar cosas, el tamaño de lo que está bajo este cubierto, pero usted no puede ver detalles, las cosas específicas de lo que está bajo bajo este cubierto. La revelación, la definición en el idioma original significa remover el cubierto. Hay cosas que nosotros necesitamos entender, cosas, decisiones, direcciones, lo que Dios tiene para nosotros, nuestro destino, lo que Dios tiene en su llamada para nosotros. Para entender, necesitamos tener una revelación porque sabemos que hay algo para nosotros, hay más, hay cosas, hay una dirección para nosotros. Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan? Yo quiero seguir su plan, no quiero estar en mi senda, yo quiero estar en la senda que Dios ha escogido, amén. Pero ¿cuál es? Necesito la dirección, necesito la guía específica, necesito la revelación. Entonces, esta oración que Dios da en su espíritu, sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. La revelación viene con la palabra de Dios, viene con voz del Espíritu Santo, hablando en su corazón. Esto se refiere a que Dios levanta el velo de la mente del hombre para revelar información desde una perspectiva divina. Revelación, la definición, significa cuando Dios levanta el velo de la mente del hombre
para revelar información desde una perspectiva divina. Esta revelación está disponible para nosotros como creyentes. Dios, en el nacimiento de nuevo, Dios ha puesto adentro de su corazón una habilidad recibir revelación de Él. Está aquí en su corazón. Su corazón tiene la capacidad de recibir revelación de Dios. Dios puede hablar a su corazón. Dios, y usted puede entender la voz del Señor. Amén. Es una parte del nacimiento de nuevo. Es posible que usted no tiene la información de cómo usar este equipo espiritual. Hay cosas en mi vehículo que no sé cómo usar. Hay cosas en mi teléfono que no tengo una idea cómo usar, pero YouTube es mi amigo. Amén. Porque hay videos en YouTube. Cómo usar esta cosa en su teléfono, en su computadora, en su vehículo. Cuando nosotros tenemos la habilidad de aprender cómo usar este equipo, oh, wow, es más fácil. La revelación, este equipo en su corazón, usted puede aprender cómo recibir de Dios para sí. Dios quiere hablar con cada uno de sus hijos. No es una cosa solamente para los predicadores. Oh, Dios, necesito hablar con los predicadores, pero no conmigo. Esta es religión. Muchas personas en religión dicen, oh, Dios solamente va a hablar con los sacerdotes y no con la gente en la congregación. No, no es la verdad. Dios quiere comunicar, relacionar con cada uno de sus hijos. Amén. Y esta revelación es su idea, es la idea que Dios ha escogido, es su manera de comunicar. Porque es una cosa que el enemigo no puede interrumpir, no puede manipular. Cuando Dios habla en su corazón, usted tiene la verdad. Dios ha puesto la dirección aquí, la instrucción aquí en mi corazón. Ok, tenemos un ejemplo. Primeramente, vamos a leer 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, 14. Fe no es difícil. Y el oír de la voz del Señor no es difícil. Es diferente. Especialmente después de años de viviendo en la carne o viviendo en la mente. Y nosotros tenemos que aprender cómo vivir en el Espíritu, viviendo de esta parte nacido de nuevo. 1 Corintios 2, verso 14. 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. La diferencia en la mente natural o el espíritu. Dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu. Y hay, en mi percepción, hay dos maneras de ver este verso. Hay una parte de mi ser que es natural. Y la parte de mi ser natural no es la parte que va a aceptar o acceder las cosas de Dios. Es mi parte nacido de nuevo, la parte de mi ser que ha recibido la vida eterna.
esa parte espiritual. Amén. También usted puede aplicar este verso para decir el hombre que no tiene una relación con Dios, el hombre natural que no ha recibido a Cristo, sí, usted puede aplicar en esta manera también. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender. Entonces, las cosas, usted que tiene un espíritu nacido de nuevo, usted puede aceptar las cosas del Espíritu porque son recibidos espiritualmente. Pero usted tiene que usar su espíritu, su corazón. Usted tiene que creer con su corazón. Usted tiene que ver en línea con la palabra de Dios. Amén. No con su mente natural, pero con su corazón. Porque viene del corazón. Dice, no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Y esta palabra juzgar significa examinar, investigar, discernir. Mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces, esta es la razón que necesitamos desarrollar a nosotros mismos espiritualmente. Necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos disciplinar nuestras mentes o renovar la mente. Estar en línea con lo que dice la palabra de Dios. Porque es una manera de preparar mi corazón, comunicar y relacionar con mi Padre Celestial. Ok, Mateo 16 tiene un ejemplo para nosotros. Mateo, vamos a empezar en verso 15. 16:15. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos reveló esta información. Usted puede decir. Amén. Él recibió algo del Padre. Él recibió información, revelación del cielo. Detalles sobrenaturales que otras personas no tenían una idea. Los líderes religiosos, ellos no tenían una idea de quién Jesús es o fue. Oh, él es un demonio, él es un problema, él es... pero Simón recibió y Cristo dijo, Simón, usted ha recibido esto del Padre. Es una revelación que vino a su corazón. Tú eres el Cristo. Esta revelación en un momento y en el siguiente momento él tenía información de otra fuente. Y Cristo explicó, esto viene de Satanás. Y él tenía que resistir, pero en un momento él está recibiendo información de Dios, información del cielo,
información en esta revelación. Gloria al Señor. Como creyentes tenemos que aprender cómo recibir y caminar en la revelación de Dios en nuestros corazones. En la vida de usted tiene una ventaja de la situación de Pedro. Porque Pedro en esta parte del Evangelio, él no tenía una vida nacido de nuevo, la vida eterna, un espíritu nacido de nuevo. Y fue antes de la cruz. Y él tenía una relación limitada. Pero después, él tenía una relación con Dios bajo el Antiguo Testamento, porque es antes de la cruz, antes de la sangre, antes de la redención estaba disponible. Entonces, Pedro, caminando bajo la unción, antes de la cruz, él recibió del Padre revelación. ¿Cuánto más usted en esta condición diferente, esta condición nacido de nuevo, con la vida eterna, con la habilidad a recibir la palabra de Dios y crecer y madurar y desarrollar a sí mismo en cosas espirituales? ¿Cuánto más? Usted y yo. Nosotros tenemos una ventaja aquí. Tenemos en esta relación que tenemos con Dios es ilimitada. Nosotros podemos caminar día tras día, cada momento de cada día con Dios, hablando con Él, recibiendo de Él, en comunicación con Él, sin interrupción, sin obstáculo. Gloria al Señor. ¡Qué beneficio! ¡Qué beneficio tenemos! Gloria al Señor. Pero nosotros necesitamos desarrollar, necesitamos aprender cómo recibir y caminar en la revelación, porque es muy fácil vivir en la mente, vivir en las emociones, vivir en la parte natural, pero la parte natural no tiene acceso a la misma cosa. La parte natural no tiene la luz, la revelación. Nosotros, como creyentes, tenemos una parte natural, pero la instrucción de Dios es vivir, caminar en el Espíritu. Y caminar indica que su vida diaria, su vida, su comportamiento, su actitud, su relación, cada parte de su vida en el Espíritu. Es posible vivir la parte natural de una posición espiritual, con la luz espiritual, con un entendimiento de quién yo soy. Amén. Cuando la situación viene, no soy una víctima a la situación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y en Cristo yo muevo. En Cristo tengo mi vida. En Cristo mi posición es más que vencedor. Entonces, nunca va a permitir la condición de víctima estar mi respuesta. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Es una cosa natural que yo puedo vivir en la luz sobrenatural. El entendimiento sobrenatural. No tengo que responder con frustración en ninguna cosa. Siempre es posible. Nosotros tenemos la opción responder con frustración o no. ¿Por qué? Tengo la revelación de la paz de Dios. Y la paz de Dios me gobierna. Va a afectar mis decisiones, la manera de responder en una situación. ¿Por qué? No tengo que responder con frustración. No estoy bajo la obligación de responder de esta parte emocional.
¿Por qué? Hay en mi corazón una provisión para mi vida, paz, gozo, dominio propio. Amén. Y siempre está disponible al creyente. Tenemos que escoger responder de esta parte, pero siempre está disponible. Porque somos nacidos de nuevo. Y en el nacimiento de nuevo, este fruto del Espíritu, esta provisión espiritual está disponible. Ok. Entonces, cuando la revelación viene, tenemos que escoger usar la revelación, permitir que la revelación tiene una posición más alta en nuestra percepción que la evidencia natural. La revelación tiene la capacidad de establecerme en la situación. La cosa natural no tiene la base, no tiene la estabilidad de la revelación. La revelación viene de Dios, es la verdad, lo que Dios está diciendo. Y revelación, la primera cosa que necesitamos establecer es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios, es la revelación viene de esta base de la palabra de Dios. La revelación que Dios puede darme en mi corazón cuando tengo la estabilidad de la palabra de Dios, Dios puede edificar en esta base. Pero sin esta base es difícil. Por ejemplo, con matemática. Para explicar las cosas diferentes en matemáticas, ellos primeramente tienen que establecer número 1, número 2, número 3, número 4. Los números y los números representan una cosa, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas. Ellos representan y para mover en multiplicación tenemos que entender suma y resta. Cosas fundamentales. La base de la palabra de Dios nos da algo que Dios puede edificar más. Dios puede explicar más. Pero cuando un alumno no tiene el entendimiento del alfabeto o número, ellos tienen que tener cosas básicas, cosas fundamentales. Y también nosotros necesitamos tener cosas que Dios puede establecer en nuestras vidas. La sabiduría de Dios es la base de Dios para la revelación. Marcos 4. Marcos 4 tiene mucha para establecernos. La parábola del sembrador en Marcos 4. Pero vamos a empezar en 21, hablando de la vela en el candelero, de lámpara. Actualmente, verso 10. Vamos a empezar con 10. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas. Y él les decía, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Gloria al Señor, porque ustedes son discípulos también, ¿sí? Ustedes son discípulos, ¿sí? Sí, ok. Entonces, a los discípulos se les ha dado el misterio del reino de Dios. Le pertenece a usted entender el misterio.
El misterio para usted no es un misterio, es un entendimiento. Viene de la revelación. La revelación va a explicar lo que es un misterio para otras personas. Ellos querían entender la parábola del sembrador y él decía, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Ok, es lo que queremos. Jesús, queremos este cambio, el perdonar. Queremos esta conversión. Está diciendo Jesús que es un misterio para proteger la luz de estas personas y ellos no puedan. No quiero que, no. Él está diciendo, vamos a poner la respuesta en una historia y depositar la historia en su corazón y ellos van a recordar la historia. Y después, cuando la madurez viene, cuando ellos están en una condición a ceder o aceptar la luz, es lo que significa. Revelación. Está allí en una historia. ¿Qué significa esta historia? Un sembrador y semilla junto al camino y semilla aquí en los pedregales, semilla aquí esta tierra. ¿Qué significa esto? Y ellos están siempre en su mente. ¿Qué significa esto? Okay. Pero está aquí. Cuando ellos están en esta posición y la luz viene, la revelación viene. Este es lo que significa. La parábola puede depositar para un tiempo, para cuando ellos están listos para aceptar o madurar en este. Es lo que significa. Amén. Entonces, podemos identificar un proceso aquí. Dice, viendo, vean y no perciban. Oyendo, oigan y no entiendan. De modo que no se conviertan y les sea perdonado o salvado en otra traducción. Ok. Para recibir la ayuda, el poder de Dios, la salvación, el perdonar de Dios, ellos tienen que oír, tienen que ver para cambiar lo que está en el corazón. Dice, viendo, vean. Entonces, el ver necesita cambiar la percepción. El oír necesita traer el entendimiento para cambiar mi dirección, cambiar mi decisión. Amén. Este proceso es el proceso que Dios usa para guiarnos, para prepararnos. El ver, el oír de su palabra, de su manera de vivir, de su instrucción. Y con el ver, con el oír, yo puedo identificar el cambio que necesito en mi vida. Ok. Luego les dijo, ¿no comprendan esta parábola? ¿Cómo pues entendieran todas las parábolas? Entonces, esta parábola tiene la llave para entender otras parábolas del Señor. En un edificio es posible tener una llave
maestro. Con esta llave usted puede acceder a cada puerta en este edificio. Con este llave maestro. Entonces, la parábola del sembrador es la llave maestra. Amén. Entonces dice, ¿cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y aquellos ustedes que fueron sembrados en buena tierra, ustedes la buena tierra, amén, son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok, la palabra en cada tipo de tierra. Ellos tenían que oír la palabra. Dice, cuando oyen la palabra, cuando la oyen la palabra en cada tipo de tierra. La palabra fue sembrada. Un tipo de tierra recibió y continuó con la palabra. Recuerde lo que dice Proverbios 4:20. Los que las hallan. Esté atento a mis palabras. Recuerde. Y dice, la palabra son medicina a los que las hallan. Y hallar en el idioma original significa más que descubrir. Significa tener en mi posesión. La palabra en mi corazón es la palabra en la buena tierra. La semilla en la buena tierra. La palabra que continúa en mi corazón, que yo tengo en el corazón y la preocupación no va a entrar y ahogar. La ofensa no va a entrar y ahogar o destruir mi palabra. ¿Por qué? Esta palabra es muy importante a mi futuro. Amén. Entonces ellos tienen la palabra. Pero yo quiero continuar en este capítulo. Dice en 21, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara? Una lámpara. Nosotros estamos hablando de tierra y semilla y la palabra. Y Cristo dijo, lámpara, pero Él está en este mismo tema. No es un tema diferente, no es una conversación diferente, es la misma conversación. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? No es para que sea puesta sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
La revelación de la palabra en la buena tierra. Ellos tenían una cosecha de la palabra. A 30, 60 y a 100 por uno. Una cosecha de la palabra. ¿Qué es una cosecha de la palabra? Entendimiento. Revelación. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Esto es lo que Dios quiere para mi matrimonio. Este es el plan de Dios. Dios ha escogido su bendición. Dios ha escogido una vida de salud. Es la revelación del plan de Dios. Es la revelación cómo vivir en este plan. La palabra en abundancia en el corazón nos da la habilidad de entender decisiones, entender cuál es la cosa correcta en mi situación. La palabra de Dios en abundancia, en una cosecha en nuestras vidas, es la luz para vivir. Amén. La luz en el candelero. La luz aquí en el corazón, la lámpara del Señor. La lámpara del Señor es el espíritu del hombre, dice Proverbios 20. Entonces, esta lámpara, no tenemos la bombilla bajo de su silla. No, la bombilla está aquí. Para darle la luz. Para proveer la luz. Bajo su silla no va a afectar. Si las bombillas estaban bajo sus sillas, vamos a estar en piso. Bajo las sillas para leer nuestras Biblias. No, nosotros tenemos la luz en la posición para ayudarnos. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. No es para que sea puesta sobre el candelero. Dios quiere posicionar su luz en su corazón para dirigir su vida, para proveer su dirección, su luz para su vida. Aleluya. Dice, no es para que sea puesto sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. La cosecha es una revelación. La cosecha de una semilla revela lo que estaba dentro de la semilla. Amén. Es una revelación. Cuando las semillas están en la tierra y la planta viene, es este tipo de planta. Es una revelación. Posiblemente usted no tiene semillas, no sé cuál tipo de semillas es. Pero cuando la planta viene, cuando el árbol viene, usted puede identificar, es un árbol de manzanas, porque tenemos manzanas. La evidencia es en la revelación, la cosecha de la semilla. Ok. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Pero hay semilla que el enemigo tiene también. El enemigo quiere sembrar el problema en su corazón. Preocupaciones vienen de semilla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra atención en las cosas equivocadas, vamos a tener una cosecha de preocupación, una cosecha de ansiedad. Pero con nuestra atención en la luz de la palabra de Dios, vamos a tener una cosecha diferente, una cosecha de fuerza, una cosecha de paz, una cosecha de luz para nuestras vidas. Entonces,
esta luz, dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto o sembrado que no haya de ser manifestado o cosechado. La revelación de Dios viene, la base es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos establecer la palabra en el corazón para preparar nuestros corazones con la luz de la palabra. Yo quiero leer en 24, Marcos 4, 24. Les dijo también, consideren lo que oyen. Ok, en 23 él dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, consideren lo que oyen. Con la medida con que midan, ustedes serán medidos y les será añadido. Con la medida con que miden. ¿Tiene nueva traducción viviente? Yo quiero leer de nueva traducción viviente porque es muy similar a la Biblia amplificada. Dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y el entendimiento, la revelación es lo que queremos. Queremos entender lo que Dios quiere. Entender el plan de Dios, la voluntad de Dios en mi situación. ¿Cuál es la decisión correcta? No quiero tomar esta decisión vez y otra vez. No quiero cambiar la dirección de mi vida otra vez y otra vez. Yo quiero estar en el camino correcto que Dios tiene y continuar y hacer avanzar, tener progreso. ¿Ok? Y viene de la revelación. La revelación. Entonces, dice, cuanto más atentamente escuchen. Hace muchos años, antes de teníamos navegación en nuestros teléfonos, ¿ok? Y pastor estaba diciendo, necesito direcciones a este lugar en la ciudad. Y estaba diciendo las direcciones. Ok, usted necesita tomar esta calle y después de usted va derecho a la izquierda aquí y con direcciones. Pero él tenía algo más en su enfoque. Él estaba tratando de hacer otra cosa. En medio de mis direcciones, mis instrucciones, inmediatamente yo entendí. Él va a llamarme porque él no tiene una idea. Después de una parte de mis instrucciones, entonces, ciertamente, 30 minutos, él estaba en el teléfono. Michelle, por favor, déjeme otra vez las instrucciones. Porque él estaba aquí en y aquí. en este oído, salió de este oído. Dice, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. En la clase de álgebra, cuando mi maestra estaba hablando en mis oídos, fue es lo que yo oí. Álgebra. ¿Por qué tiene A con un número? A y 4 es 1.
necesita estar en spelling. En otro tema, no en matemáticas. Es una letra, es una parte del alfabeto. Entonces, cuando mi maestra estaba tratando de explicar álgebra, lo que estaba en mis oídos. Pero cuando mis hijos tenían que tener álgebra y ellos estaban en la mesa después de la cena, mamá, necesito ayuda con mi álgebra. Ok. Y yo tenía que abrir el libro y tenía que leer con atención, con mi enfoque, ok, A y 4 es pregunta. Pero la instrucción dice esta es la fórmula. Con mi atención y la ayuda del Espíritu Santo, yo podía ayudar mis hijos, pero tenía que aplicar mi atención, tenía que disciplinar mi mente. No, yo necesito entender lo que significa. Y esa es la actitud que necesitamos tener con la palabra de Dios. Esta es mi vida. Sin no tengo esperanza. Necesito entender el plan de Dios. Necesito entender la voluntad de Dios para esta situación. Necesito oír del Señor. Entonces, Dios, usted tiene mi atención, Padre. Usted tiene mi atención. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, con la medida que miden, está hablando de mi atención, está hablando de mi enfoque, la medida de mi deseo entender. Ok, vamos a terminar con Proverbios 3. Proverbios 3:19. Entonces, la palabra va a preparar su corazón para entender la voz del Señor. La palabra de Dios va a proveer una base, un cimiento que Dios puede establecer, más entendimiento, más comprensión. Proverbios 3:19 dice, el Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Con su conocimiento fueron divididos los océanos y los cielos destilan rocío, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Dios ha usado estas tres cosas para establecer el universo y es lo que Él va a usar para establecer su vida también. Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Hablando de entendimiento espiritual, conocimiento espiritual. Gloria al Señor. La estabilidad y la estructura del universo provienen de estas cosas. El conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios y la estabilidad de su matrimonio viene del conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, de sus finanzas, de su salud, de su dirección en vida. Va a venir de esta sabiduría. Entonces, ¿cómo acceder a esta sabiduría? ¿Es una cosa automática? No. Dice en Proverbios 4:1, oigan, hijos, la enseñanza de un padre, estén atentos para adquirir entendimiento. Entonces, mi atención es un requisito. Mi atención.
Cuanto más atentamente escuchan, tanto más entendimiento les será dado. Pon atención. Dice en verso 20 de este mismo capítulo, Proverbios 4:20, Hijo mío, pon atención a mis palabras. Dios ha puesto su luz adentro de sus palabras como semilla. Si usted necesita una cosecha de revelación, sembrar las semillas. Tenemos que sembrar las semillas de la palabra. 5:1, Proverbios 5:1. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento. Inclina tu oído. Entonces, la atención es su parte, es mi parte. Enfocar en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Padre, qué bendición tenemos en nuestra relación con usted. Gracias, Señor, por la bendición sobre nuestras finanzas, sobre la obra de nuestras manos. Gracias por su luz, su guía, su sabiduría, su entendimiento. Y gracias por su protección sobre nuestras vidas. Queremos darle la honra en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere...